Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Tet Vav Amud Bet. Estamos en la línea 11 de las anchas, donde dice Amar Rav Hizda. Vimos ayer Mahloket con respecto a cuando uno cumple el Kriyat Shema, si tiene que escuchar lo que dice o puede decirlo pasito sin escuchar lo que dice. Y ahora viene la Gemara y sigue hablando de ese tema. Amar Rav Hizda, Amar Rav Shila, Alajá que Rabbi Yehuda, Sheamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Ve'alajá que Rabbi Yehuda. Viene Rav Hizda y nos dice que la alajá es como Rabbi Yehuda que dijo en nombre de su Rab, Rabbi Elazar ben Azaria, que hay que escuchar lo que dice, Tzarich leashmi'a leozno, y también alajá como Rabbi Yehuda de la Mishnah, que dijo que el que no escuchó lo que dijo, cumplió la mitzvah. Pregunta la Gemara, Vetzricha, dice la Gemara Tzricha, que es decir, hay necesidad de decirte que la halajá es como las dos opiniones, porque no era suficiente decir una de ellas, aparentemente dicen lo mismo. Dice la Gemara, de Iashveinan halajá que Rabbi Yehuda, aveavmina afilu lechatchila. Si yo hubiera dicho que la halajá es como Rabbi Yehuda no más, sin mencionar al Rab de Rabbi Yehuda, a Rabbi Elazar ben Azaria, hubiera pensado, podría equivocarme y pensar que qué quiso decir Rabbi Yehuda y qué quiso decir Rav Hizda cuando dijo que sí es la halajá, que de un principio no tengo que escuchar lo que estoy diciendo. Kamash malan halajá que Rabbi Yehuda shamar mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Por eso mencionó también que halajá es como Rabbi Elazar ben Azaria, que dijo que tienes que escuchar lo que dices de un principio. Ahora dices, y al revés, viashminan halajá que Rabbi Yehuda shamar mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Si hubiera mencionado solo lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Elazar ben Azaria, me hubiera podido equivocar al revés. Hubiera podido pensar que necesito escuchar lo que dije y aún Bedievet, después de hacerlo, si no escuché, también está mal y tengo que repetirlo. Kamash malan alajá que Rabbi Yehuda. Por eso mencioné que también alajá es como Rabbi Yehuda, que si no escuché, Bedievet está bien y cumplí la alajá. Sigue la Gemara y un dicho de Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Mahloket bekriyat shma. Aval bishar mitzvot divrei akol lo yatsa, dichtiv asket ushma Israel. Dice Rav Yosef, que sepas toda la mahloket que hay, si tiene que escuchar o no tiene que escuchar, y qué pasó bedievet si no escuchó, todo se refiere al kriyat shma. Pero en el resto de las mitzvot, si no escuchó lo que dijo, no cumplió la mitzvah. Lekular, es decir, todas las opiniones aceptan en el resto de las mitzvot. ¿Por qué? Porque está escrito, lo aprendemos del pasuk, que está escrito Asket Ushma Israel, que tienes que escuchar Israel. Entonces, en el resto de las mitzvot, aún bedievet no cumpliste la mitzvah. Meiti le pregunta la Gemara, Lo yevarech adam birkat hamazon bilibo vim birech yatsa. Está escrito en la Braita que en el birkat hamazon uno no debe bendecirlo en el corazón, quiere decir sin escuchar lo que está diciendo, pero bedievet si lo hizo, cumplió la mitzvah. Entonces no es como Rav Yosef que dijo que en todo el resto de la mitzvot todo el mundo acepta que hay que escuchar. Ela y itmar aji itmar. Dice la Gemara, si fue dicho lo que fue dicho en nombre de Rav Yosef, fue dicho otra cosa. Y dice la Gemara, Amar Rav Yosef, Mahloket bekriyat shma, dichtiv shma Israel, aval beshar mitzvot divrei akol yatsa. Dice la Gemara, lo que dijo Rav Yosef es que la mahloket es en la mitzvah de Shema Israel, porque está escrito Shema, que hay que escuchar. Pero en el resto de las mitzvot, todo el mundo acepta que si cumplió la mitzvah y la dijo muy pasito y no escuchó lo que está diciendo, está bien y cumplió la mitzvah. Ahora le pregunta a la Gemara, Ve'akti ve'asket Shema Israel. Vimos antes un pasuk donde dice que hay que escuchar, escucha Israel. Dice la Gemara, Au bedivrei Torah activ. Ese pasuk se refiere que hay que escuchar los divrei Torah. Pero el resto de las mitzvot, aun si les cumpliste sin escuchar, yatsa. Ahora, vuelve la Gemara a la Mishnah. Vimos otra halajá más en la Mishnah. Dijimos, Kara velo dikdek beotiotea. Vimos otra mahloket en la Mishnah. Si él leyó el Kriyat Shema y no pronunció muy bien las letras, cada letra y letra en el Kriyat Shema, sino se medio mezclaron o algo así. Vimos mahloket si cumplió la mitzvah o no cumplió la mitzvah. Y dice aquí la Gemara, Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshaya, halajá que divrei shneem leakel. Dice la Gemara, en nombre de Rabbi Tavi, en nombre de Rabbi Yoshaya, que en las dos mahlokot primeras que hay en la Mishnah, la halajá es como el que mekel, como el que dice que es más fácil, quiere decir que cumplió la mitzvah.
en las dos cosas. También si no escuchó, cumplió la mitzvah. Y también si lo dikdek beotiotea, no pronunció muy bien las letras, de todos modos cumplió la mitzvah de Kriyat Shema. Ahora, como vimos lo que dijo Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshaya, trae la Gemara otro dicho en nombre de él. Y dice la Gemara, Ve'amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshaya, Mai dichtiv, que es, él va a explicar el pasuk que está escrito, Shalosh ena lotisbana, Sheol ve'otzer rechem. Entonces él va a explicar una cosa, dice, Vejima inyan Sheol etzer rechem. ¿Por qué el pasuk menciona el otzer y el Sheol y el rechem juntos? El rechem es el útero, el Sheol aquí en este caso es usado para mencionar una tumba. Dice que hay que mencionarlos juntos. ¿Qué quiso el pasuk enseñar cuando los escribió juntos? Dice, Ela, lomar lecha, ma rechem machnis umotzi, af Sheol machnis umotzi. Dice Rabbi Tavi, en nombre de Rabbi Yoshaya, así como en el útero entran cosas y salen, así también en la tumba entra, también va a salir. Quiere decir, va a haber Tchiat HaMetim. Y dice, Ve'alot varim kal vachomer. Las cosas son kal vachomer. Kal vachomer es, kal es el fácil, el menos grave, y el hamur, kal vachomer. Quiere decir, si hay algo, yo veo que algo que es fácil, de todos modos tiene una cosa sobre él, el hamur, el que es más grave, de más razón, que también la va a tener. Entonces así, Uma rechem shemachnisim bo bechashai. El útero se mete lo que se mete en silencio. Nadie sabe de eso. Es hecho ocultamente. Motzi'in mimeno bekoloi kolot. Cuando sale el bebé, sale con mucho ruido, llorando y todo el mundo sabe, y etc. Sheol, la tumba, shemachnisim bo bekoloi kolot, que es más grave, que sí tiene una cualidad más que también cuando meten el fallecido a la tumba, lo hacen con mucha voz porque hay mucha gente llorando y hay espedim y etc. Entonces hay ruido. Entonces, con más razón que cuando salgan los muertos va a haber con mucha más voz y mucho más, va a ser mucho más famoso al mundo entero cuando haya Tchiat HaMetim. Y dice la Gemara, concluye la Gemara, Mikan tshuva laomrim en Tchiat HaMetim min haTorah. Quiere decir también de este pasuk aprendimos que hay Tchiat HaMetim, que los muertos van a resucitar, y lo aprendimos de los psukim de la Torah. Sigue la Gemara y dice, Tani Rabbi Yoshaya, sigue hablando del Kriyat Shema. Tani Rabbi Yoshaya, le dijo una braita a Rabbi Yoshaya, Kamei de Rove, a Rove, Uchtavtam. ¿Qué aprendemos de la palabra Uchtavtam que está escrito en el Kriyat Shema? Dice, Akol Bechtav Afilu Tzavaot. Dice la braita que cuando yo voy a escribir los tefilín o voy a escribir una mezuzá, tengo que escribir en el tefilín las parashot que hablan de tefilín y en mezuzá las parashot que hablan de mezuzá. También escribo la orden que está escrita en el mismo pasuk. Es decir, el pasuk dijo, escribirás la mezuzá o escribirás esta parashá en los tefilín. También ese dicho que dijo el mismo pasuk, Uchtavtam, también está escrito, es parte de la parashá, que sí es parte de los tefilín y es parte de la mezuzá. Entonces, le dijo Rove, Amar lecha, de Amar lecha mani, ¿quién es el que dijo esta braita? Rabbi Udai. Eso es como Rabbi Uda, había que decir esta braita como Rabbi Uda. ¿Por qué? De Amar gabei soito, Alot kotev, tzavaot eino kotev. Es decir, Rabbi Uda es de la opinión que en la parashá de Sotá, lo que se le dice a la Sotá en el Beit HaMikdash, el Cohen, lo que le dice a la Sotá, él le dice a ella los klalot, los alot, los mandamientos que ella va a tener si ella toma y fue pecadora, pero no le dice los tzivuim, que es decir, no le dice lo que está escrito en la Torah, decirle estas cosas, sino solo las cosas mismas se les dice y no le dice el tzivui, no dice la orden de decirlas. Entonces, dice la Gemara, ve'atam udichtiv ve'katav. Ya no está escrito uchtavtam, sino ya está escrito ve'katav ve'talota ele. Escribirás estos mandamientos y el que está escrito ve'katav no se lo decimos, sino solo los mandamientos mismos. Aval aja dichtiv uchtavtam, pero aquí con respecto a tefilín y mezuzá,
que está escrito Uchtavtam afilu tzavaot nami. También los órdenes de escribirlo también se escriben en los tefilín y en la mezuzá. Las parashot de los tefilín y la mezuzá son las mismas parashot que nosotros leemos en el Kriyat Shema. Ahora, pregunta la Gemara, Atu taimei de Rabbi Yehuda mishum dichtiv vekatav. Pregunta la Gemara, ¿acaso la razón que Rabbi Yehuda piensa que con respecto a la sotá no se escriben las tzavaot es porque está escrito en el pasuk vekatav? No, es otra razón. Tamei de Rabbi Yehuda mishum dichtiv alot. Él dice, como está escrito, vekatav et alot ele, de eso es que aprende Rabbi Yehuda que se escriben solo las alot, los mandamientos, y no las tzavaot, las órdenes. Alot in, tzavaot lo. Entonces, con respecto a sotá, Rabbi Yehuda lo aprende de otro lugar, no porque está escrito vekatav. Entonces, también si estaría escrito en las parashot de Tfilin y mezuzá vekatav, como no está escrito alot ele, no está escrito después algo que me enseñe no escribir las tzavaot, también escribiría las tzavaot porque no hay razón para no escribirlas. Dice la Gemara, itztrich, si hay necesidad de escribir aquí, uchtavtam, y no es suficiente escribir vekatav. Sal kadai tachamina, neilef ktiva ktiva me'atam, ma'atam alot in tzavaot lo, af acha nami tzavaot lo, katav rachmone uchtavtam, afilu tzavaot. Explica la Gemara. Es verdad, de antemano es suficiente escribir vekatav y yo escribo todo lo que está escrito. Pero, como en sotá está escrito vekatav et alot ele, y de ahí aprendí no escribir las tzavaot, las órdenes, entonces, si en mezuzá, en tfilín estaría escrito también vekatav nomás, diría, como está escrito aquí vekatav, y en respecto a la sotá también está escrito solamente vekatav, aprendería uno del otro también en tfilín y mezuzot escribir solamente la parashá misma sin las órdenes, sin las tzavaot. Por eso tenía que cambiar la Torá y escribirnos con respecto a tfilín y mezuzá uchtavtam, para decirme que es diferente a la parashá de sotá, y aunque allá no se escriben las tzavaot, en tfilín y mezuzá sí se escriben. Sigue la Gemara enseñándonos más cosas de la parashá de Shema. Tani braita Rav Ovadia kamei de Rove. Velimadetem sheye limudcha tam. Sheiten revach ben advekim. Le dice Rav Ovadia, una braita a Rove, que dice que aprendemos de la palabra que se ha escrito velimadetam. No es escrito velimadeta, sino velimadetam, que sea completo. Tam es completo, lleno. Entonces dice, ¿qué aprendemos de ahí? Que cuando lees el Kriyat Shema, cuando se lee la Torah, hay que pronunciar las palabras intactas, perfectas, completas. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienes que poner espacio entre las palabras, porque si una palabra termina en una letra, que es la misma letra que la próxima palabra va a empezar en ella, y tú no separas las palabras, suena como si dijiste solo una vez esa letra, como si juntaste las palabras. Entonces tienes que tener revach ben advekim, es decir, separar las cosas que son juntadas. ¿Por qué se juntan? Porque empiezan y terminan en la misma letra. Dice la Gemara, Ani Rove Batrei Kegon. Rove mismo le dijo los ejemplos en donde es que hay que poner separación en especial. Y le dijo, por ejemplo, al levaveja. Al termina en lamed. Levaveja empieza en lamed. Si uno no lo separa, uno termina diciendo al levaveja. Suena como dijo solamente una vez la letra lamed. Entonces, y otros ejemplos que dice Rove, al levaveja, al levavchem, bechol levaveja, bechol levavchem, esev besadeja, va'avadetem mehera, hakanaf petil, etchem me'eretz. Todos esos ejemplos, la palabra primera termina en la misma letra que la próxima palabra empieza. Sigue la Gemara y dice, Amar Rabbi Chama beRabbi Hanina, Kol akore kriyat shma umedakdek beotiotea metzanenim lo gehenom. El que lee el Kriyat Shema como es debido, medakdek beotiotea, y pronuncia bien cada letra y letra que está diciendo, le enfrían el infierno. Aún si le va a tocar estar en el infierno, se lo van a enfriar.
Sheneemar, ¿de dónde lo aprendemos? Que está escrito, Befares Shaddai Melachim, Ba Tashleg Betzalmon. Dice la Gemara, ¿cómo hay que leer este pasuk para entender la drasha que acabamos de decir? Al tikrei befares, ela befaresh, de la palabra lefaresh. Al tikrei betzalmon, ela betzalmavet. Hay que leer Betzalmón como Tzalmavet, quiere decir la sombra de la muerte. Eso es uno de los nombres del infierno. Entonces, ¿cómo leemos el pasuk así? Como hay que leerlo para entender la drasha. Befaresh. Pues sí, si pronuncias bien lo que está diciendo, Shaddai Melachim, quiere decir cuando recuerdas cosas de reinados. ¿Qué quiere decir? Cuando uno recibe sobre uno el Ol Malchut Shamayim que está mencionado en Kriyat Shema, si uno lo pronuncia bien, va a través de eso, Tashleg va a enfriar como la nieve, como el Sheleg, Betzalmavet, el infierno. Y seguimos. Ve'amar Rabbi Chama beRabbi Hanina, Lama nismechu ohalim lenechalim. Dice, ¿por qué en el pasuk mencionaron ohalim y nechalim, los ríos juntos? Dichtiv, ¿en qué pasuk están escritos juntos? Que nechalim nitayu, que ganot alei nahar, que ohalim natav gomer. Entonces vemos que en el mismo pasuk están mencionados los nehalim, los ríos, y está mencionando los ohalim, las carpas, pero se refiere a donde se estudia Torah, vegomer. Entonces dice, ¿qué quiso el pasuk enseñarnos? Lomar leja, ma nehalim, ma'alin et adam mituma letahara, así como los ríos, el que hace tvilá en ellos pasa de estar impuro a estar puro, af ohalim, donde se estudia Torah, ma'alin et adam, mikaf chová lekaf zchut. Suben a la persona de estar en una situación de estar debiendo a una situación de estar en derecho, kaf zchut. Vuelve la Gemara ahora a la Mishnah y dijimos, הקורא למפרע לא יצא וכולי. El que lee retroactivamente parte de la Kriyat Shema no la cumplió bien, hay que leerla según el orden. Y trae una Gemara, un hecho. Y cuenta, Rabbi Ami ve Rabbi Asi avu kakatrin lei ganana le Rabbi Elazar. Rabbi Ami y Rabbi Asi estaban amarrando la jupá de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar se iba a casar y ellos están amarrando la jupá. Entonces, Amar Lahu le dijo Rabbi Elazar, Adeaje veaje, mientras tanto, Izil veeshma milta de Bei Midrasha, veaite veima lahu. Mientras tanto, hasta que terminen de amarrarme la jupá, yo mientras tanto voy a ir al Beit Midrash, voy a ver si están diciendo algo de Divrei Torah ya, lo escucho y después vuelvo y se los digo. Azal, Ashkehei letana de Tani come de Rabbi Yohanan. Fue al Beit Midrash y justo escuchó que había alguien que le está diciendo una braita a Rabbi Yohanan. ¿Y cuál es la braita? Dice, Kara veta'a. El que estaba leyendo el Kriyat Shema y se equivocó. Ve'eino yodea leichan ta'a. Y no se recuerda dónde se equivocó. No se dio cuenta, sino después se recordó que se equivocó algo. Dice la braita, Be'emtza perek. Si es en la mitad de uno de los prakim, de unos versículos, Yachzor la rosh. Entonces, como él no sabe dónde se equivocó y no se puede leer retroactivamente, lo que tiene que hacer es volver al principio del capítulo y así seguro lo dice todo según su orden. Ahora, y si fue be'emtza perek, y si fue ben perek le perek, y si el error fue entre capítulo y capítulo, quiere decir, no tiene que volver a un principio del capítulo porque se equivocó en la mitad de ese capítulo, sino él terminó un capítulo, pero no sabe a dónde tiene que seguir porque no se recuerda cuál es el que terminó. Dice la Gemara, la braita, yachzor le perek rishon. Tiene que volver al perek rishon, quiere decir al perek rishon que puede ser que se equivocó en él. Como hay 3 capítulos, 3 prakim de Kriyat Shema, entonces, y él sabe que terminó uno, pero no sabe si terminó el segundo o terminó solo el primero. Entonces, vuelve al principio del segundo capítulo y así seguro lo dijo todo. Ahora, sigue la braita. Ben ktiva le ktiva, yachzor le ktiva rishona. En la primera parashá de Shema Israel está escrito Uchtavtam, y también en la segunda parashá
de Kriyat Shema está escrito Uchtavtam. Entonces dice, si él empezó a decir Uchtavtam y no se recuerda en qué parasha estaba, si en la primera o en la segunda, dice la Braita, vuelve a la primera. Quiere decir, sigue diciendo desde la primera y así seguro cumplió y dijo todo. Amarle Rabbi Yohanan, le dijo Rabbi Yohanan, a quien le dijo es la Braita, Lo Shanu, le dijo toda esta Braita, no la dijeron, Ela shelo patach beleman yirbu yemeichem. Aval patach beleman yirbu yemeichem, sirchei nakat veati. Dice Rabbi Yohanan, toda la posibilidad que él hizo errores es hasta que empezó lo último pasuk de la segunda parashá. Cuando ya dijo, leman yirbu yemeichem, bimei benichem, de ahí en adelante ya no tenemos más miedo que él se equivocó, porque ya no hay casi donde equivocarse ahí. Quiere decir, él ya está acostumbrado a decirlo y no se equivoca entre la primera parashá y la segunda. Entonces estamos seguros que él ya siguió hasta que terminó todo el Kriyat Shema como es debido. Y si él de todos modos él no se recuerda dónde estaba y hizo un error, entonces él tiene que repetir desde la brajá que es después del Kriyat Shema, de Emet V'Yatziv, y no en el Kriyat Shema mismo. Cuenta la Gemara, Ata ve'amar lahu. Entonces Rabbi Elazar volvió donde Rabbi Ami y Rabbi Asi les contó lo que escuchan en el Beit Midrash. Dice la Gemara, Amrulei, ilulo banu ela lishmoa davar ze dayenu. Si no vinimos acá y no hicimos este esfuerzo solo para escuchar estos divrei Torah que nos acaba de decir, dayenu, suficiente para nosotros. Y llegamos a la Mishnah y con eso terminamos esta página. Mucha atzlajá a todos.